Era una noche sombría en la ciudad de Cajamarca, Perú, donde las sombras parecían más densas y los susurros de la selva más inquietantes. En el corazón de una quebrada olvidada, entre montañas cubiertas de neblina, reposaba un cofre antiguo, de un brillo casi espectral, oculto entre las ruinas de una construcción incaica. No era un cofre cualquiera. Se trataba del cofre de oro de Atok Sumac, un tesoro incaico, según la leyenda, maldecido con la más profunda y aterradora de las maldiciones. Dicen los ancianos de Cajamarca que Atok Sumac, un sacerdote inca de gran poder y misterio, había sido el custodio de un tesoro invaluable, compuesto de oro, piedras preciosas y objetos sagrados de los dioses. Este cofre no era solo un almacén de riquezas, sino un vínculo con el mundo espiritual de los incas, una conexión con sus ancestros y deidades. Cuando los conquistadores españoles invadieron las tierras de Atahualpa, él, en su desesperación y furia, realizó un ritual oscuro, un conjuro que solo un sacerdote de su nivel podía ejecutar. Con cada palabra de la maldición, el cofre absorbía la esencia maligna de los espíritus de la guerra, el dolor de los caídos y la furia contenida de sus ancestros. El tesoro quedó sellado, inalcanzable y protegido por una venganza sobrenatural, aguardando a aquellos lo suficientemente osados o insensatos para intentar poseerlo. La leyenda cuenta que cualquiera que tocase el cofre de oro de Atok Sumac sufriría terribles desdichas, arrastrando a sus seres queridos al abismo. La primera víctima fue un explorador español, un soldado de la primera avanzada de Pizarro. La historia es conocida entre los lugareños como el despertar del cofre. Cuando el explorador, cegado por la codicia, abrió el cofre, una niebla negra y espesa emergió del fondo del contenedor. En cuestión de segundos, el soldado comenzó a gritar, diciendo que veía sombras y espíritus a su alrededor. Días después, regresó a Cajamarca, demacrado y enloquecido. Sus compañeros lo encontraron murmurando incoherencias en un idioma desconocido, con los ojos completamente enrojecidos, como si hubiera llorado sangre. Esa noche, bajo una luna menguante, su cuerpo fue hallado en el río, con los huesos extrañamente quebrados y su rostro congelado en una expresión de absoluto horror. Muchos años después, en 1860, un cazador de tesoros estadounidense llamado William King llegó a Cajamarca, atraído por los rumores de un tesoro oculto. Desafió las advertencias de los ancianos locales, quienes le advirtieron sobre el cofre y la maldición. King, terco y engreído, desoyó las historias y se embarcó en una expedición hacia la quebrada. No fue solo. Llevó consigo un equipo de 3 ayudantes locales y un guía que conocía la región. Después de horas de exploración, llegaron a la cueva donde, según la leyenda, se encontraba el cofre de oro. Al entrar, una ráfaga de aire helado los rodeó, y sus antorchas temblaron en sus manos. Uno de los ayudantes comenzó a murmurar que sentía que lo observaban, pero King se rió de su miedo. Al encontrar finalmente el cofre, decorado con grabados de serpientes y símbolos antiguos, King no perdió el tiempo y con manos temblorosas de emoción, lo abrió. Los hombres dijeron haber visto algo indescriptible en el interior del cofre, una sustancia oscura y viscosa, como si fuera el propio veneno de los dioses, parecía hervir en el fondo. Sin dar tiempo a retroceder, una serie de alaridos inhumanos resonaron en la cueva. El guía salió corriendo, pero King y 2 de los ayudantes se quedaron paralizados, atrapados por una fuerza invisible. Las luces de las antorchas se apagaron de repente, y en la oscuridad total, King sintió algo arrastrarse por su piel, algo helado y lleno de odio. Cuando finalmente lograron escapar de la cueva, King y los hombres que lo acompañaban habían cambiado.
Sus ojos reflejaban una sombra de locura y sus pieles estaban pálidas como el mármol. Esa misma noche, uno de los ayudantes, que había quedado en silencio durante todo el viaje de regreso, comenzó a balbucear palabras extrañas en la lengua quechua, a pesar de que nunca había hablado ese idioma. Más tarde, intentó arrancarse los ojos, gritando que las sombras lo miraban desde adentro. Los médicos que lo atendieron dijeron que sus ojos estaban inyectados de un líquido negro, como si el alma misma se hubiera corroído por dentro. Murió al día siguiente, retorciéndose de dolor. Los otros 2 hombres, incluyendo a Kim, desaparecieron de Cajamarca. Dicen que sus cuerpos fueron encontrados meses después, cubiertos de quemaduras y signos de tortura inexplicable en sus rostros. Tenían grabados símbolos antiguos en sus cuerpos, como si alguna fuerza oscura los hubiera marcado para toda la eternidad. La historia del cofre de oro de Atok Sumac no se detuvo allí. Durante los años siguientes, varios curiosos intentaron localizar el cofre, cada uno con un desenlace más trágico que el anterior. Algunos fueron encontrados enloquecidos en el bosque, murmurando en lenguas desconocidas. Otros simplemente desaparecieron, como si la misma tierra de Cajamarca los hubiera devorado. En 1978, un arqueólogo francés llamado Pierre Duval intentó organizar una expedición para localizar el cofre. Después de meses de investigación, descubrió una antigua crónica en la que se describía la maldición. A pesar de las advertencias, él y su equipo partieron hacia la quebrada, decididos a romper el hechizo que protegía el tesoro. Los aldeanos cuentan que, al segundo día de la expedición, una niebla negra comenzó a cubrir la región. Los pobladores vieron luces extrañas en el bosque y escucharon gritos desgarradores que parecían venir desde el fondo de la tierra. Al día siguiente, encontraron las pertenencias de Pierre Duval y su equipo, pero de ellos no quedó ni rastro. Lo único que quedó intacto fue un mapa dibujado con símbolos extraños que hasta el día de hoy nadie ha podido descifrar. El último testigo conocido de la maldición fue un joven guía local llamado Tupac, quien había acompañado a Pierre Duval en su expedición. Tupac fue el único en regresar, aunque completamente transformado. Según sus propias palabras, vio cosas que ningún ser humano debería presenciar. Describió al cofre como un pozo de sombras y afirmó que dentro de él había una presencia viva, hambrienta, esperando por nuevas víctimas. Desde ese día, Tupac no volvió a pronunciar palabra alguna. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza y sus manos temblaban constantemente. A los pocos meses de su regreso, fue hallado muerto en su hogar, con una expresión de terror tan extrema que algunos decían que había sido atacado por una fuerza invisible. En su pecho, como tallado a fuego, apareció la figura de una serpiente enroscada, símbolo del dios incaico Amaru, guardián de los misterios oscuros. La leyenda del cofre de oro de Atok Sumac sigue viva en Cajamarca. Nadie sabe con certeza si el cofre realmente existe o si es solo una historia para asustar a los visitantes curiosos. Pero aquellos que han escuchado los relatos de los ancianos y han visto con sus propios ojos los efectos de la maldición, prefieren mantenerse alejados de las ruinas en las montañas. Los turistas y aventureros que llegan a Cajamarca preguntan con frecuencia sobre el cofre, intrigados por la historia y la posibilidad de encontrar un tesoro olvidado. Sin embargo, los guías y pobladores locales nunca los llevan hasta el lugar exacto, alegando que sería una locura despertar el espíritu de Atok Sumac. Hoy en día, se dice que en las noches sin luna, si uno se aventura lo suficiente en la quebrada y presta atención, puede escuchar el susurro de voces antiguas. Los que han sido lo suficientemente valientes para acercarse aseguran que han visto una figura espectral cerca de las ruinas,
un hombre de aspecto incaico con una túnica oscura y ojos encendidos como brasas. Se cree que es el espíritu de Atok Sumak, aún vigilando el cofre de oro y manteniendo su juramento de protegerlo hasta el final de los tiempos. La advertencia final de los ancianos de Cajamarca permanece clara para todos. El cofre no busca quien lo posea, sino quien lo libere. Aquellos que lo abran serán devorados por su oscuridad, y su espíritu vagará eternamente en las tierras malditas de los incas.